Bienvenidos a este fascinante viaje al pasado, donde exploraremos la magnífica figura de Abderramán III y el esplendor del Califato de Córdoba. Prepárense para descubrir cómo un hombre transformó una ciudad en la joya del mundo islámico. Empezamos nuestra aventura en el año 929, cuando Abderramán III, nieto de Al-Hakam, se proclama califa de Córdoba, marcando así el inicio de una era dorada. Este nuevo título no solo refleja su poder político y militar, sino que también simboliza la mejora cultural, económica y arquitectónica de Al-Ándalus. La historia está llena de líderes, pero Abderramán III se destaca por su inteligencia estratégica y su visión de futuro. Cuentan que en más de 50 años de reinado, nunca perdió una sola batalla. ¿Pueden imaginar la habilidad necesaria para semejante proeza? Córdoba, bajo su mandato, no solo creció en tamaño, sino que floreció con bibliotecas, escuelas y mezquitas. La Gran Mezquita de Córdoba se erige como testigo de aquella época, un edén de arcos y columnas que todavía hoy maravillan a quienes la visitan. Tal era su riqueza, dice el cronista Ibn Ayyan, que en su palacio, medido en leguas, se podía caminar durante horas sin ver el mismo cuarto 2 veces. Y entonces llegamos a uno de los puntos más emocionantes, la ciudad palatina de Medina Azahara. Medina Azahara es un testimonio de su amor por el arte y la belleza. Se narra que fue construida por su deseo de honrar a su esposa favorita, Azahara, dotándola de jardines suntuosos y salones de una majestuosidad sin igual. Ahora, queridos espectadores, después de recorrer esta senda histórica cargada de anécdotas, los invito a reflexionar sobre cómo el pasado moldea nuestro presente y lo que podemos aprender de aquellos tiempos gloriosos. Si han disfrutado tanto como nosotros explorando este periodo resplandeciente, no olviden suscribirse al canal. Cada suscripción nos impulsa a seguir trayendo a la vida historias llenas de aprendizaje y emociones. Nos despedimos por ahora, pero la historia continuará, porque siempre hay más por descubrir y celebrar en este gran viaje a través del tiempo. Hasta la próxima.